Bueno, muy buenas noches para todos. Dios me los bendice. Hoy queremos, como todos los jueves por la noche, tener el tiempo de teología, donde hablamos sobre uno de los libros, eh, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro, hasta dar toda la vuelta a la Sagrada Escritura. Y estamos desde Bogotá, le habla su pastor y amigo Abimael Bustos, de la Iglesia Refugio, Iglesia Bíblica Tu Casa, desde aquí de Bogotá, Colombia. Hoy tenemos la segunda carta a los tesalonicenses y vimos el domingo sobre el regreso de Jesús, todas esas cositas que están en la segunda carta, pero el capítulo 2. Hoy vamos a ver el capítulo 3, que es con el que termina esta carta, esta reseña que hace Pablo a los tesalonicenses, recordando que Pablo está preocupado por dos razones o tres. Una es que piensa que ellos de pronto, los de Tesalónica, puedan estar huyendo o hayan descuidado su fe porque están siendo perseguidos. La persecución es muy fuerte y él entonces envía a Timoteo para que pregunte cómo están. Timoteo regresa con las noticias y entonces escribe la primera carta, dando gracias a Dios por ellos y afirmando su fe y dándoles algunas señales, porque también la segunda preocupación es que algunos enemigos dentro de la iglesia están diciendo que Jesús ya vino y que Él, entonces, como ya vino, prácticamente ya llegó a la iglesia, y los que han muerto con Cristo no saben qué ha pasado. Entonces Pablo les escribe también dándoles tranquilidad. En la segunda carta, de nuevo, él vuelve a hablar de esas situaciones. Entonces alienta a la iglesia que está siendo perseguida, habla de la gratitud que tiene por ellos, ¿cierto? Y que los tiene en sus oraciones. Pablo corrige a los tesalonicenses en esa profesión de la fe. Les dice que deben estar centrados en la palabra, y también luego entonces les dice sobre el día del Señor, y hablamos del día del Señor. Recuerden que el día del Señor, prácticamente en la Biblia hay como unas 3 o 4 referencias fuertes de lo que es el día del Señor, pero básicamente el día del Señor, para que ustedes lo entiendan, lo podemos sintetizar así. La primera parte que habla del día del Señor es en Génesis, cuando dice que él el séptimo día descansó, y entonces se interpreta el día del Señor como el día del reposo, como el día del descanso. Para los judíos, entonces Dios estableció que el séptimo día era el día del reposo, el Shabbat, ¿cierto? Eso quedó así establecido. Luego entonces habla también la profecía sobre el día del Señor que vendría, el día de Jehová, terrible y fuerte. Ese día es el del que habla Pablo acá en Tesalonicenses, que se está refiriendo al día del juicio, al día en que vendrá ese juicio. Y también nosotros, las personas que somos cristianas, que creemos en Jesucristo y su gracia, creemos que el día del Señor, por lo que dice Pablo también, habla del primer día del Señor, el primer día de la semana, que es el día de la resurrección de Jesucristo, y lo entendemos como el día también de la celebración del Señor, ¿cierto? Entonces están estos días ahí, todos son importantes y a todos se les llama el día del Señor, y todos los días son del Señor, pero la Biblia trae énfasis en esos días. El día del de reposo, que es el día que es para descansar, para nosotros es Jesucristo. Ese día del reposo es el Shabbat. Jesucristo es nuestro Shabbat, Jesucristo es nuestro reposo. Yo soy, dice el Señor, vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, trabajados, que yo soy su Shabbat, yo soy su reposo. Vengan a mí todos. Entonces nosotros descansamos es en el Señor. Para nosotros no hay un día de reposo, para nosotros todos los días son de reposo, pero el día especial para nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, celebramos entonces el primer día de la semana, porque fue la resurrección, la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre todo lo que quiso
el Señor restituir. Entonces, ese día para nosotros es importante. Es el primer día de la semana, que es el que celebramos, que hoy por hoy es el domingo. Pero viene el día del Señor, el día de Jehová, el día del juicio, que ese es el día en que Él vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos, y con el poder de su palabra, Él dice que destruirá entonces al anticristo, al hombre de pecado, al hombre que es el malo, ¿cierto? El que viene a sustituirlo y que se sentará en el templo, en el lugar santísimo, mofándose de Dios y destruyendo todo aquello que se adore o que se llame Dios. Ese es el día del Señor, terrible, fuerte, donde cesará la gracia, el Espíritu Santo será quitado, la iglesia será llevada y entonces ya vendrá el juicio. Ese es el día del Señor, fuerte y terrible, habla la palabra de Dios. Entonces de eso también estamos hablando acá en 2 de Tesalonicenses. Y vamos a hablar entonces en una última parte de exhortación a los tesalonicenses en la práctica, ya, ¿no? Lo que es la práctica, eso es el capítulo 3 que vamos a ver hoy, donde Pablo pide que se ore por él, ¿no? Y donde también dice que permanecer constantes en el Señor, en la fe, y a mantenernos alejados de los que son revoltosos y que se la pasan peleando porque llevan una vida sin disciplina. Eso es básicamente, ¿no? Entonces al final pues Pablo dice, como estas cartas las estaban falsificando, las cartas de Pablo, entonces Pablo lo que hace ahora es decir, bueno, nosotros las cartas mías las firmo. ¿Y qué es que la firma de Pablo? La firma de Pablo es que le decía a los escribas, a los que le estaban haciendo las cartas, páseme la pluma y yo hago esta despedida. Y siempre escribía con su puño y letra. En alguna parte escribo con grandes letras por problema de mi vista, pero para que sepan que es la carta de él. Hay muchas cartas que son apócrifas o que no tienen que ver con Pablo, pero que las descubrieron después de tiempo y dicen que son de Pablo, porque dice Pablo, él escribe y tal, pero al final no tiene la letra de él, por lo tanto no se toman en cuenta, porque eran cartas falsificadas que habían enviado a las iglesias para decir que el Señor ya había llegado, que había que cumplir con los sacramentos o más bien con las costumbres judías de guardar el sábado, circuncidarse, no comer carne, no comer no sé qué. Ese tipo de cosas eran cartas espurias que las escribían para confundir a los creyentes. Entonces Pablo por eso hace esta carta. Muy bien, esa es como el gran trasfondo de esto y la visión como el propósito era que es semejante incluso a la primera carta de Tesalonicenses, que es alertar a las personas que están recién convertidas y a los hermanos de la persecución, que va a haber persecución, hermano, en esta época que hemos vivido en tanta libertad por tanto tiempo, ya usted va a empezar a ver cómo comenzarán a hacer la persecución, a hacerte sentir ridículo, a hacerte sentir que un cristiano no vale, que no es importante, que eso está pasado de moda. Ya van a salir Biblias que no tienen nada que ver con la verdadera Biblia, sino van a ser ajustadas a los placeres y a los deseos, y los gobiernos mundiales van a obligar a que si usted quiere ser de la fe, pero tiene que usar esa Biblia, no puede usar la Biblia original, por eso hay que tener cuidado. Y nos van a perseguir, que usted puede hablar de todo menos donde se hable que es malo ser homosexual, que es malo el aborto, eso no lo vas a poder hablar. Van a haber leyes que nos van a prohibir eso. Entonces, en lo segundo que hace es exhortar a la vida disciplinada y de trabajo, ¿no? De ganarse el sustento con el sudor de su frente, y por último, corregir algunas creencias erróneas acerca de los acontecimientos finales. Las dos cartas de Tesalonicenses, y a mí me gusta porque casi todas las cartas de Pablo tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Siempre hace énfasis. Y predicador o pastor o líder o apóstol que no predique sobre el arrepentimiento, sobre el pecado, ¿sí? Adulterio, fornicación, mentira, robo, ¿cierto? Que no predique sobre el infierno,
que no predique sobre la segunda venida de Jesucristo, que no predique sobre la apostasía, que no predique sobre los falsos profetas, sobre las falsas enseñanzas, pues la verdad es que usted está en una iglesia donde es una iglesia donde se adora más el placer y la prosperidad que la verdadera doctrina. Un verdadero predicador tiene que hablar del amor, tiene que hablar del evangelio de Jesucristo, lógicamente, tiene que hablar también del pecado, de las leyes, y tiene que hablar de la segunda venida de Jesucristo y del castigo que es el infierno y la muerte eterna. Si no se predica de eso, tenga cuidado, yo le diría, huya de esa iglesia, huya, porque donde solo se predica prosperidad, bendición, abundancia, salud, bendición por todo lado, pues cuando digan paz, paz, vendrá problemas. La palabra de Dios es completa. El Señor Jesús nos enseñó y tenemos que imitarlo a Él. Hablaba del amor, hablaba de la esperanza, hablaba de la gracia, pero hablaba también del pecado y del castigo y de la disciplina que vendría para sus hijos, para su iglesia, y para los que no creyeran, la muerte eterna. Eso es así de sencillo, así de claro. Entonces les voy a dar unas pautas que di el domingo sobre cómo leer la palabra de Dios para no caer en errores. La palabra de Dios, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por el Dios, por el Espíritu Santo. Toda es útil, no podemos sacar un pedacito, esto no, esto ya no se usa, esto es obsoleto, no, toda la palabra de Dios debe leerse, debe escudriñarse y debe aplicarse. Lógicamente, a través de la interpretación correcta de la palabra, porque toda la palabra, toda la profecía, toda la palabra, toda la Biblia, toda la palabra es una profecía. Para algunos ya pasó algunas cosas, para otros estamos esperando. Pero para los, por ejemplo, para los de la época de Jesucristo, todas las profecías que han quedado escritas en la Biblia, en el libro de libros, ¿cierto? Estaban ahí, ellos estaban esperando que llegara el Mesías. Llegó el Mesías, no lo reconocieron todos, pero algunos sí. Y de ahí nació la iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Y Él dejó a su Espíritu Santo para que cuando todo el que creyera en Jesús fuera salvo. Entonces, ¿cómo lo podemos trazar? Hay unas digamos así, teologías que hablan sobre las dispensaciones. Otros hablan de las divisiones de la Biblia. Es para poderla interpretar. Nosotros debemos interpretar la palabra de esa manera. Entonces, la palabra se divide o se dispensa, por así decirlo, más o menos teológicamente en 5 áreas o en 5 partes para poderla entender. La primera parte es la creación, caída del ser humano, el pecado, ¿cierto? Y todos los eventos hasta Moisés. Esa etapa le llaman de la inocencia, yo le llamo la primera etapa, ¿cierto? Que para mí es la etapa de la primera gracia de Dios, la gracia, porque vino, creó todo, puso a Adán y Eva en el jardín, todo. ¿Por qué? ¿Se lo merecían ellos? No, fue por gracia. Les puso la tierra bonita, les hizo jardín, les hizo todas estas cosas. Entonces esa parte es maravillosa, esa parte es importante. Perdón, yo miro acá una cosita para que no nos vayan a... Y ahora que ya tenemos eso listo y tal, entonces viene la segunda parte. Entonces en la primera parte ya sabemos creación, todo lo que fue el jardín del Edén, Adán y Eva, la caída, ¿cierto? Y luego que vino de la caída, después viene toda la Caín, Abel, y viene entonces el diluvio, y por gracia entonces el Señor salva a Noé con su familia por gracia, no porque lo merecieran, por gracia. Luego entonces de Noé entonces viene la torre de Babel y Babilonia y todo lo que querían ser como dioses y parecerse a Dios, y viene la destrucción y la división de las lenguas. Después de todo eso entonces viene, el Señor escoge a un hombre en Ur de los Caldeos, en Caldea, una región pagana, ¿cierto?, que adoraba a dioses, y saca a un hombre y le dice: venga para acá, Abraham, y venga sin su familia, venga sin nada, y yo haré de ti una nación grande. Y saca a Abraham. ¿Por qué lo sacó? Si era un pecador, era un adorador de ídolos. Por gracia.
por gracia lo saca y lo trae con su esposa Sara y llegan, entonces lo lleva y se trae a su sobrino Lot y todo esto Dios le hace ganar batallas tal y viene entonces Sodoma y Gomorra. Dios se le aparece a Abraham y le dice que de ti vendrá una nación grande y será el padre de la fe. Entonces viene Abraham y todo eso de Abraham es por gracia, todo es por gracia, es por gracia que le da un hijo, por gracia que le deja ganar tierras, por gracia no deja que muera, por gracia le da toda esa riqueza, por gracia. Y Lot huye y entonces la mujer se convierte en sal y tal, y entonces nace Isaac, de Abraham nace Ismael e Isaac, y luego tuvo otros hijos. Pero de esas dos, uno era hija de una esclava y la otra era hija de la libre. Entonces, ahí ya usted puede entender, unos son hijos de los esclavos y otros somos hijos de la libre. Ahí vamos. Y luego de eso, entonces, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos, ¿cierto? De esos 12 hijos, entonces José va para Egipto y se vuelve, lo venden y todo, pero llega a ser el segundo más principal. Luego pasan 400 años, más o menos, y el pueblo de Israel lo convierten en esclavo de Egipto. Siendo esclavo de Egipto, entonces el Señor llama a Moisés, y Moisés, entonces, a través de Moisés, hace una serie de prodigios, 12 plagas, el faraón se pone más duro de su corazón, y el Señor permite que eso suceda así para mostrar su gloria. Pasan el Mar Rojo y llegan al desierto, y hasta ahí todo ha sido por gracia. ¿Por qué lo sacó de allá? ¿Porque eran buenos? No, esos ya no eran buenos, pero lo sacó por amor, por gracia. Lo saca de Egipto y lo lleva, y luego les dice que les quiere seguir dando por gracia, y dicen los judíos no. Los israelitas dicen, no, si usted nos dice qué hacer, nosotros le cumplimos y le obedecemos. Ahí termina la gracia y comienza la ley. Y entonces el Señor, por gracia, también les da una ley, 10 mandamientos para que ellos los cumplan. Y lógicamente los 10 mandamientos no los podía cumplir nadie, entonces les da también alternativa por gracia. Sacrifiquen un corderito, sacrifiquen estos animalitos, y cada vez que tengan pecados, vayan y por medio de ese animalito yo los perdono. Ese animalito, ese corderito, representa el Mesías que va a venir, mi hijo que va a venir, el Mesías, el Cristo en griego, el Mesías. Y entonces los judíos esperan un Mesías y hacían todos estos ritos, que era imposible dejar de pecar, pero a través del rito el sacerdote cada año entraba al lugar santísimo, y si el rito y si el corderito y todo era aceptado, Dios perdonaba a todo el pueblo cada año. Y los judíos llevaban también sus sacrificios para pedir perdón por haber pecado por omisión o por conciencia, lo que fuera, siempre. Y ese sacrificio y el templo y todo el tabernáculo y todo esto representaba al Mesías, a Jesús, al Salvador que iba a venir para morir como cordero, pagar por los pecados, salvar a todo el mundo, y todo el que creyera en él sería salvo. Entonces los judíos practicaban esto pensando y en la profecía que vendría el Mesías para salvar a todos. Viene Jesús bajo la ley, todavía seguía siendo ley, hasta Moisés, gracia, hacia atrás, y de Moisés hacia acá, ley, la ley. Pecabas, morías. Gritabas a tu papá, a tu mamá, o deshonras, morías. No pagabas tus diezmos, ofrendas, morías. Adulterabas, morías. Fornicabas, morías. Blasfemabas de Dios, muerte. Todo se pagaba. La ley, la paga del pecado es la muerte. O sea, todo el que violara los 10 mandamientos, y luego Moisés agregó más de 613, entonces eran 613 mandamientos, cualquiera de esos mandamientos era terrible. Todo se pagaba con la muerte. Tanto que Jesús vino y cumplió toda la ley la cumplió Jesús, y murió habiendo cumplido la ley. Habiendo cumplido toda la ley, la cumplió, sin embargo lo mataron. Gracias a Dios por eso, porque él era el Mesías anunciado, el que iba a venir. Todos los sacrificios de corderitos, el templo, todo representaba al Mesías que iba a venir. Y ellos se concentraron tanto en los ritos que se olvidaron de la promesa. Cuando vino la promesa, o sea el Mesías, no lo reconocieron y lo mataron. Gracias a Dios por eso, porque así él cumplió
la promesa de que enviaría a su Hijo para que muriera por todos los seres humanos, por todos los seres humanos, todos, 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 no importa si eran judíos, si eran árabes, si eran colombianos, alemanes, por todos. Todavía seguimos bajo la ley. Jesús muere bajo la ley y resucita Jesús. Hasta ahí, hasta la resurrección, es la ley, o sea, la segunda dispensación o segunda división. Eso es. Luego de eso, el Señor Jesús les dice que va a venir el Espíritu Santo como regalo, como promesa de Dios, para que habite en nosotros los que creamos que Jesús era el Mesías, que murió y resucitó y que pagó por nuestros pecados, y que por creer en eso, entonces seríamos salvos, no por cumplir la ley, sino por creer en Él. Y al creer en Él cumpliríamos la ley, porque Él en nosotros nos ayuda a no matar, no robar, no blasfemar. Eso es. Así es, ese es el nuevo pacto que se hace. El antiguo pacto era por cumplir la ley, que era que los obligaba a los judíos a creer en el Mesías que iba a venir. Cuando muere el Señor y paga por los pecados, el Señor Dios Todopoderoso recibe ese sacrificio y dice: ya con este sacrificio de mi Hijo quedan pagos todos los pecados del mundo. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y yo le daré mi espíritu y habitaré en ellos, y entonces el Espíritu les ayudará para que cumplan los mandamientos. Ahí está. Entonces nace la iglesia. Ahí en el Pentecostés nace la iglesia. Y de ahí, del nacimiento de la iglesia, es de nuevo la gracia. Viene de nuevo la salvación por fe, por gracia, no por obras, no por cumplir mandamientos, no por hacer buenas obras, no por ayudar a los demás, sino por creer. Y al creer entonces cumplimos los mandamientos. Hacemos buenas obras, no matamos, no robamos, no blasfemamos, nada de eso, pero no porque estemos obligados, sino porque el Espíritu de Dios nos ayuda para que no caigamos en ese pecado. Entonces el Señor da muchas promesas y dice que Él nos dará todo lo que necesitemos, todas las riquezas de gloria nos las dará. ¿Para qué? ¿Pero qué son las riquezas en gloria? ¿Dinero, oro? No, nos da el poder para no pecar, y al no pecar seremos bendecidos. Recibimos paz, recibimos bendición, recibimos salud, recibimos prosperidad. Es eso, porque al incumplir la ley, ¿qué recibe uno? Muerte económica, muerte, salud. Al cumplir la ley, ¿qué pasa? Viene bendición, abundancia. ¿Y cómo cumplimos la ley? Solamente y únicamente por haber creído en Jesucristo. Su Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer, y Él nos dará juntamente con la salvación todas las demás cosas que necesitamos. Y esas demás cosas que necesitamos es que su Espíritu, y su Espíritu nos da paz, gozo, benignidad, paciencia, amor, todo. Ese es el fruto. Al tener ese fruto produce que las bendiciones nos alcanzan. Entonces viene la prosperidad, viene la paz, viene el gozo, viene la salud, viene el bienestar. Y esa etapa, la segunda etapa, la tercera etapa de la gracia, viene desde que Jesús resucita y nace la iglesia hasta que Él venga por la iglesia y haya el arrebatamiento. Hasta ahí termina la gracia. Que fue salvo por gracia, bien, de ahí para acá de nuevo otra vez la ley. Pero aparte de que en la ley, el Señor viene a juzgar a vivos y a muertos, y aparte de eso viene a juzgar a Satanás, a la bestia y al anticristo. Y destruye al anticristo y destruye a la bestia, y a Satanás lo encierra por 1000 años. Termina esa etapa. Esa es la etapa que va desde el arrebatamiento hasta que Satanás es preso. Viene el juicio y viene el Armagedón y todas las cosas. Y de ahí viene la última etapa, que es el milenio, que Satanás queda preso, Jesús viene con su iglesia, ya nos hemos casado con Él en las nubes, viene con su iglesia a gobernar por 1000 años. El milenio, 1000 años gobernando la tierra, ya sin Satanás, ya sin la influencia del pecado, sin la influencia de la maldad, y estaremos por 1000 años gobernados por Él y nosotros ayudándole. Así hay que dividir la Biblia. Entonces, cuando usted lea la Biblia, toda la Biblia habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Cuando lea Génesis, no se preocupe por leer Génesis. Cuando lea las genealogías, no se preocupe. En algunas de ellas, uno de esos nombres está representando a Jesús.
Cuando lea Génesis, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, está todo lo que habla, todos los elementos, todos los personajes hablarán de alguna manera de Jesús y de que Él es el Señor, el Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, sacerdote para siempre, ¿no? Eso. Y si usted lee Ruth, está hablando de Jesús. Y si usted lee Esther, está hablando de Jesús. Y si usted lee Jacob, está hablando de Jesús. Y si usted lee cualquier profeta, mayor o menor, está hablando de Jesús. Siempre estará hablando de Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, como dicen los mesiánicos. Pero nosotros le llamamos Jesús en español, Jesús el Señor, porque a través de ese nombre los indígenas le llamarán en el nombre indígena, y los árabes en el nombre árabe, y los judíos en el nombre judío, pero nosotros en español Jesús, el Dios, el Señor eterno y poderoso. Entonces no se deje meter ese cuento de que no se le puede decir Jesús, sino que tiene que ser en hebreo, o que no, porque entonces los indígenas cómo lo harían, y cómo harían los japoneses, y cómo harían los árabes. No, Jesús él sabe cómo se llama, ¿sí me entiende? Entonces no te preocupes, eso es algo que te van a querer engañar, y eso es lo que están haciendo con los de Tesalónica, tratando de engañarlos, que tenían que hacer ciertas cosas, así como trataron de hacer con los de Corinto, como trataron de hacer con los otros hermanos de cada región, era engañarlos y decirle tienen que hacer esto y tienen que hacer esto, cuando el Señor ya les ha dicho no, eso era sombra, eso ya pasó, esa era la ley, ahora estamos en la gracia y vamos a aplicar la ley, pero a través de la gracia. Y ahora, después de que venga el Señor Jesucristo, juzgue y se vayan para el infierno los que no creyeron en Él, y nosotros nos iremos con Él a vivir eternamente, y de ahí regresaremos a gobernar con Él. Eso es básicamente como tienes que leer la Biblia. Así entramos ahora sí al tercer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, para que podamos entonces ahora sí entenderlo. Y voy a leer, porque me gusta primero leer antes de comenzar, para entender el texto y el contexto de todo lo que vamos a hablar. Por lo demás, capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Tremendo. Así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Luego sigue el 6, pero vamos a hablar de esa primera parte. Entonces, del 1 al versículo 5, ¿no? Orad por nosotros, es la primera parte. Oren por nosotros, por lo demás, o sea, digamos aquí, ese por lo demás quiere decir, entonces, para cerrar esto, para culminar lo que le quería decir, lo más importante que les voy a decir, para cerrar esta carta, quiere decir por lo demás. Orad por nosotros. Mire lo que Pablo hace. Pablo entiende la importancia de la oración. Pablo entiende el poder de la oración. Y yo les he dicho que algo que Dios nos ha regalado al refugio es que Dios nos dijo que Él se dio parte, por decirlo así, ¿no? Él es omnipotente, omnisciente, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es todo eso. Pero Él decidió que parte de su poder la cedió a la oración. Como parte también de su regreso lo cedió a la iglesia. Porque hasta que no se ha predicado este evangelio por toda la tierra, Él no vendrá. Ahí está. Y parte del poder y de la gloria y de la sanidad y de los milagros y de todo lo que va a suceder en un país, en una nación, en su familia, se lo otorgó a la oración. Y dijo, todo lo que pidan en el nombre de mi Hijo, yo lo haré. ¿Qué tal? Dios nos entregó ese poder en la oración. Y Pablo lo sabe. Pablo sabe que Dios conoce que Él necesita ir a visitarlos, que conoce que lo guarde, que lo proteja. Pero Él dice, no, eso no sucede. Si no oran por nosotros, no va a suceder.
Y Pablo sabe el poder de la oración. Dice, yo oro por ustedes, ahora ustedes oren por mí. Qué lindo. Eso, el poder de la oración tiene una connotación tan grande que cuando la entendemos, usted comienza a orar. Usted ya sabe que sin oración no se mueve nada de parte de Dios. Usted, pero si Dios lo sabe, pero si Dios lo entiende, sí. Antes de que usted pronuncie la palabra, Él ya la conoce. Antes de que sucedan las cosas, Él ya sabe qué va a pasar. Pero si usted ora, Dios mueve su mano para bien. Dios mueve porque Él tiene planes buenos, agradables y perfectos, más de lo que tú deseas o quieres, pero solo se mueven cuando tú oras, cuando oramos en la iglesia. Por eso el reto que voy a mandar este domingo, porque vamos a hablar este domingo de la oración, de 7, digamos, herramientas o 7 elementos o 7 hábitos para nosotros poder vivir en victoria. Y uno de ellos es la oración. La oración, Jesús oraba de noche, en las madrugadas, Él oraba. Y mire lo curioso, o más bien lo importante y maravilloso que Jesús nos enseña. Recuerde que Jesús es nuestro maestro, nuestra persona a imitar en todo. Lo que Él hizo, cómo habló, cómo dijo, cómo pensó, cómo oraba. Todo tenemos que imitar a Jesús. Él es la persona más importante. Pablo lo que hace es llevarnos a entender cómo lo hacía Jesús. Pablo lo que nos describe es Jesús, cómo lo hizo, la importancia, el valor, eso es lo que hace Pablo. Pablo es precioso lo que el Espíritu Santo hace a través de Pablo, que nos hace entender mejor a Jesús. Por eso dice que tenemos que imitar a Jesús y cada día ser más parecidos a Él. ¿Y qué hacía Jesús? Madrugaba a orar. En las madrugadas, la oración es más poderosa que en cualquier otra hora. ¿Por qué? Pues porque así lo enseñó Jesús, por alguna razón. Ahora, no hay muchas interpretaciones ya que no son bíblicas, pero uno puede aplicarlas, ¿no? El salmista dice, de mañana me levantaré, de mañana oirás mi voz, sí, de mañana, temprano te buscaré. Todas esas cositas por alguna razón, había algo especial. Para mí es porque hay más tranquilidad. No molesta, no hay pitos, no hay celular, no hay ruidos. Que al caso un pajarito por ahí canta. Entonces, en la mañana. Pero hay otros que dicen, eso no lo digo yo, hay otras que dicen que a esa hora los brujos se levantan a hacer sus hechizos y conjuros y todas esas vainas. Y que por eso esa oración a esa hora también es poderosa, porque combate y frena el impulso y el ataque de Satanás y sus demonios a través de estos brujos y personas que creen en Satanás, que hacen sus pactos y hacen sus hechizos, sus conjuros, se consagran y hacen sus ritos. Entonces dice que es por eso que también a esa hora hay que orar. Está bien, yo también creo que puede ser así, pero no es algo que esté en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que de temprano Jesús se levantaba. Y mire lo que sucedía. Él oraba temprano y cuando venía en el día sucedían milagros, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, caminaba sobre las aguas, sobre el mar, ¿no? Hacía que saliera de un pececito dinero, que echaran la red para acá y saliera, todas esas cosas. O sea, lo que hacía el Señor era hablar con su Padre en la madrugada, y el Señor le decía, mira, va a suceder esto, entonces ora así, y ora por aquello, y van a llegar aquellos, y van a tratar de matarte, entonces todo. Cuando tú intimas en la mañana, oras en la mañana, ¿qué es orar? Hablar con Dios, hablar. No necesita ritos, no necesita gritos, no necesita que cierres los ojos, no necesita que te arrolles, que te pares. Si quieres hacerlo, hazlo de la mejor manera, la más cómoda. ¿Sí? Preferible no acostado, porque él va a coger dormido. Pero es eso. Y usa un hábito. Y eso vamos a hablar el domingo sobre los hábitos maravillosos y poderosos que vamos a empezar a implementar. Porque las huestes de Satanás están levantadas en contra tuya, en contra de tu familia, en contra de nuestra nación. Quieren acabar con nuestra nación, quieren acabar con los jueces, quieren acabar con los gobernantes, con los policías, con los ejércitos. Quieren destruir todo, quieren destruir la familia, destruir la moral. ¿Y quién nos libra de eso? Dios. ¿Y cómo? ¿A través de qué? De la oración. La oración tiene que ser algo que a ti te sale de acá, fuego, necesito orar, me voy para el baño, si está en la empresa, ya un momentito, oye, y ahora ya 5 minutitos, regresa.
Así, use sus tiempos de descanso para orar. Y mentalmente estamos orando, hablando con Dios, hablando con Dios, hablando con Dios. Y luego verbal, ¿por qué verbal? Porque los demonios deben escuchar que tú hablas con Dios. Porque los ángeles del Señor deben escuchar que tú hablas con Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios debe escuchar que tú hablas con Dios. ¿Cómo la ve? Es por eso que palabras, hablar es aire, cuerdas vocales, labios, lengua y sale unas palabras, así, es así. Y en lo espiritual, aire es neuma, espíritu, palabras, verbo, Dios, Jesús, ya, eso es. Entonces, debemos. Entonces, mire lo importante aquí solamente ya con el primer versículo, orad por nosotros. Y yo les pido a ustedes, oren por mí, oren por Pati, oren por sus pastores, oren por los hermanos de la iglesia, todos los días, todos los días. Usted no puede hacer una oración cortita, porque si no, por usted no orarán. Lo que usted siembra recoge. Si usted ora por todos, por usted están orando. Cuando usted ora por alguien, alguien está orando por usted. ¡Qué lindo! Por eso es más importante orar por los demás que por uno, porque cuando yo oro por los demás oran por mí. Yo muy poco pido que oren por mí, pero de ahora en adelante voy a pedirles que oren por mí todos los días. Porque la oración del justo, y tú eres justo. ¿Por qué eres justo? No porque hagas cosas justas, no, porque Jesús te justificó. Ante el Padre tú eres justo. Ya no importa lo que hiciste o dejaste de hacer, Jesús te justificó. Y cuando Dios te mira, mira a un hombre, una mujer justa. No por tus obras, sino por lo que Cristo hizo. Él mira las obras de Jesús y dice, ay, mi hijita es preciosa porque es justa. ¿Por qué es justa? Porque mi hijo la justificó. Es eso lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Sí entienden? Clave esa parte, es clave, muy importante. Entonces vamos a esa parte de por lo demás, hermanos, entonces, y eso es algo que como cristianos y los que leemos la palabra, o si tú la estás leyendo, vas a encontrar que en Pablo eso es muy normal, es constante. Pedí a los hermanos que oren, usted vaya a Romanos 15:30 y 2 Corintios 1:11. Y Efesios 6:18 al 19, y Filipenses 1:19, y Colosenses 4:3, y el Primera de Tesalonicenses 5:25, y Filemón 1:22. Siempre Pablo está diciendo, oren por nosotros, oren por los hermanos, oren unos por otros. Así como amamos unos a otros, oremos unos por otros. Si tú amas a alguien, tienes que estar orando por esa persona. Y si tú prometes, que yo caía en ese error, ay hermanito, ore por mí, sí, claro, y se me olvidaba. Ahora me toca anotar en mi celular o en un cuaderno, estar pendiente. ¿Por qué? Porque yo hice una promesa de oración y tú debes hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué dice que ore? Mire el propósito. Leamos acá. Por lo cual, demás hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Mire, hermanos, yo lo interpreto esto aquí muy fácil. ¿Cuál es la oración más importante que hay que hacer? La oración más importante que hay que hacer es para que el evangelio ¿qué? Corra, para que sea como un río, para que sea como el viento que corre. Sí tiene que ser el evangelio, que llevemos la buena noticia de ¿qué? De que Jesucristo pagó por ti, de que Jesucristo pagó por tus pecados, de que Jesucristo se dejó azotar para que tú no sufrieras. Es eso, ese es el evangelio. Tú le puedes hablar a una persona de la Trinidad, del amor, le puedes hablar de la familia, de la prosperidad. Eso no salva, no salva. Le puede hablar de Génesis, de Abraham, de Isaac, no salva. Eso dígaselo cuando ya sea salvo. Ahorita preocúpese por llevarle ¿qué? La buena noticia de la salvación en Cristo Jesús por gracia, que es el evangelio. No más. El evangelio es el que tiene poder. No más. No existe nada más. Usted dice, ay, pues esa persona le ha hablado y nada que se come. Pues claro, porque usted no le está hablando de Cristo, de la salvación, de la buena noticia, que Él vino, murió por ti, por tus pecados y que tú merecías ir al infierno. Ibas a morir, pero ahora si tú aceptas este intercambio, serás salvo por la vida eterna. ¿Entiende? Entonces, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos. Mire, si usted quiere ser librado de personas y de chismes y de problemas,
pida que oren por usted. Pida que oren. Hay gente que no pide, no, para mí no, pastor, no. Yo escribo, ¿alguna petición para oración? No, gracias. ¿Qué tal estos creídos? O sea, la humildad se fue. No, no necesito nada de Dios. Cuando usted dice, no ore por mí, está diciendo, no necesito nada de Dios, soy suficiente, tengo de todo. Pues qué tonta y qué tonto es, porque al día siguiente el diablo se puede levantar en su casa, dañar su hogar, dañar su hijo, dañar sus finanzas, dañar su salud. Por eso debemos cubrirnos en oración, por favor. La oración es un acto de amor, de humildad, de reconocer que yo no puedo. Si Dios no lo hace, yo no puedo. Dios es el que lo hace, Dios es el que te protege, te ha librado. ¿Y sabe por qué te ha librado? Porque una mamita está orando por ti, porque una tía, una abuelita está orando por ti, porque un hermanito se acordó de ti, te libró de la muerte, te libró del accidente, de la quiebra, del engaño, de la traición, de la enfermedad, del chisme. ¿Por qué te libró? Porque tú te eres muy pila y no, muy santo. No, pecador, pecador solamente porque alguien oró por ti. Yo procuro orar por cada uno de mis hermanos, por cada uno de mi familia, por cada uno de mis hijos, nombrándolos, procuro, no lo hago perfectamente. Entonces, la oración es muy importante, hermano. Este domingo voy a hablarles de la oración y vamos a comenzar una guerra espiritual. Vamos a levantarnos todas a una hora en la madrugada a orar y vamos a ver el resultado, la gracia de Dios derramada sobre tu vida y sobre la mía y sobre la iglesia y sobre este país y sobre todos los hombres y mujeres de Dios. Yo oro por los pastores que están en todas partes del mundo para que la gracia y la bondad de Dios los alcance, porque son perseguidos. Usted no sabe cuántos pastores mueren, los persiguen, los matan, los asesinan, los descuartizan por decir que son pastores, por decir y predicar el evangelio, no por hablar de la prosperidad. Eso a nadie persiguen por hablar de la prosperidad, a nadie persiguen por hablar de la familia, a nadie persiguen. Persiguen cuando usted habla de Jesucristo y del poder del evangelio, no más. Ahí usted se da cuenta que está en el evangelio correcto, en la iglesia correcta. Si usted no tiene problemas, está en la iglesia correcta, incorrecta. Si a usted no lo persiguen, si a usted no lo señalan, si a usted no hablan mal de usted por predicar, bueno, si hablan mal de usted porque es malo, eso sí es otra cosa, pero por predicar el evangelio, predique el evangelio, vaya hacia un parque y verá qué pasa. No lo dejan, inmediatamente se levantan. Prediquen dígale a la señora del conjunto, señora administradora, necesito que me preste el salón, voy a hacer un culto y voy a predicar este domingo, voy a invitar a todos los... Ay, no, qué pena, aquí no, eso es prohibido, tiene que pedir un permiso, bla, 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 bla. ¿Por qué? Va a ir a un parque a predicar, ya voy a ir a predicar ese parque. No, qué pena, tiene que pedir permiso a la alcaldía, que la policía, que no sé qué. No van a dejar. Oren para que el evangelio corra. Oren, dice Pablo, y no para ellos, para nosotros también acá. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y lo haréis, lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. Y mire lo que termina, que me faltó acá en el segundo, dice aquí, para que los malos, librarnos de los malos de los hombres perversos, y los malos, ¿por qué? Porque la fe no es de todos. La fe no es de todos no es la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Que como esa persona no es la fe, pues las desechamos. No. ¿Qué quiere decir que la fe no es de todos? Pues lamentablemente yo lo interpreto así. Pablo dice, vea, yo quisiera que esta fe alcanzara a todos, pero no es de todos. ¿Por qué no es de todos? Porque no hemos orado para que llegue a todos. No hemos orado para que la fe llegue a todos los malos. Esa es la idea, ¿no? Que yo creo que el Señor está aquí, Pablo, tratando de decirles, mire, yo quisiera que esta fe llegara a todos, pero no puede, porque la fe no es de quién, no es de todos, ¿no? La fe es nuestra, pero la fe tenemos que llevarla a otros. Entonces, esa es la fe, es para todos. La fe debe ser y debe llegar a todos. Ojalá que toda esa fe llegara a todos. Muy bien, y eso es en el versículo 2. Es en el versículo 2, pero pasemos ahora al 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Mire el 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos,
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos el derecho, sino porque por darles de nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos, ¿qué les ordenamos? Si alguno no quiere trabajar, pues, ¿qué dice Pablo? Tampoco debe comer. Uy, muy duro esta parte. Segunda de Tesalonicenses 3, el capítulo 3, el versículo 10. Y mire lo que dice el hombre. Porque oímos que algunos de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo que no le importa, en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mire, esto suena duro, pero lamentablemente hay que decirlo, porque Pablo se enteró de que había personas en la iglesia de que no trabajaban. Como se recogían las ofrendas y se repartían entre todos, entonces había unos que trabajaban. Era el problema del socialismo, que trabajan y los que trabajan dan para los pobres. ¿Y el pobre qué hace? Pues no vuelve a trabajar porque ¿para qué se me van a dar? ¿Para qué trabajo? Y si paso de estrato 2 o 1 de 2 a 3 o 4 me toca pagar impuesto y no me... Entonces yo me quedo acá en el 2. No trabajemos, seamos vagos. Más o menos está pasando lo mismo allá. La iglesia tesalónica está recogiendo, los hermanos trabajando y haciendo carpas, y el otro cultivando, el otro vendiendo chivitas y toda esa vaina. Y habían unos baguetas allá. No, pues ¿para qué trabajo si estos trabajan? Yo me quedo aquí quietito. Y entonces, y antes conchudos. Ay, mire, hermano, es que ay, yo no tengo con qué traer ese mercadito. ¿Por qué no me lo trae acá? ¿Ah? Me imagino así, me imagino. En nuestra congregación no pasa eso, pero en otras sí pasa eso. Y Pablo está exhortando aquí a toda la iglesia, a toda la iglesia. ¿Cómo es posible que ustedes, en lugar de trabajar todos por el bien común, hay unos que están de baguetas? Y se refiere a dos cosas. Una es a la parte del liderazgo, que no estaban trabajando, no estaban sirviendo, no estaban yendo a evangelizar, no estaban ayudando a las viudas, no estaban ayudando, no, sino están allá de baguetas. Entonces, esa es una. Y la otra, para traerle el contexto natural, es que hay personas que se vuelven conchudas y que quieren solamente recibir. Por eso es un cáncer el socialismo. Es un cáncer porque hace a las personas más perezosas, más infelices y más pobres. Por eso ellos dicen que entre más pobres mejor, porque así los siguen eligiendo a ellos. No, Dios dijo hay que trabajar, y el que no trabaja, ¿qué? Por eso cuando se subsidia tanto a las personas, subsidio para comida, subsidio para salud, subsidio para educación, subsidio, pues nunca trabajan. ¿Y qué hacen? Tienen todo el día y saben que se levantan a las 10, 11 de la mañana a hacer protestas. Es lo único que tienen tiempo para hacer protestas, porque como no trabajan, usted no se ha dado cuenta que en estos tiempos cuando dice vamos a protestar porque le subieron a la gasolina, que nadie sale. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. Nosotros no tenemos tiempo para ir a protestar. Estamos laborando, trabajando. En el otro régimen, salgan a protestar, todos salen. ¿Por qué? Porque ninguno trabaja. Todos están de baguetas. Todos. Entonces no me venga a mí a decir que ayudar al pobre a ser inteligente, hay que ayudar al pobre a ser emprendedor, hay que ayudar al pobre dándole trabajo, pero no dándole, como dice el principio que tenemos ahí, no le dé el pescado al pobre, enséñele a pescar, o sea, hágalo emprendedor, porque o si no lo va a volver un parásito. Un parásito es aquel que vive de otro. Y usted los tiene en su casa, ¿para qué le digo más? Usted los tiene en su barrio, usted los conoce. Usted viene a ser esa persona que ya años ahí, ¿sí? No, pegado ahí, nunca sale, nunca, no, y siempre le roban la cédula, perdió el
¿qué? La libreta militar, no me recibe, me toca comprarla. Le regalan un taxi, no, se me varó y es que ahora no sé qué hacer porque me lo cogió la policía, me lo retuvo y es que no tengo que pagar el impuesto. Le regalan un negocio, no, pero es que no he podido abrirlo porque es que me pide una licencia. Todo es un problema, todo es un problema porque ellos están acostumbrados. Perdónenme que le diga así, mucho extranjero que llega a nuestro país, Colombia y a otro país, llegan a hacer lo mismo. Como allá vivían subsidiados, quieren que aquí todo se lo den. No quieren trabajar. Prefieren quedarse en la casa, pedir el subsidio o robar. Perdónenme que hable así, pero tengo que... Estamos hablando de la sociedad, pero hablo ahora de la iglesia. En la iglesia, perdónenme, usted tiene que trabajar. ¿Cómo? Evangelice. ¿Cómo? Abra un grupo de hogar en su casa. ¿Cómo? Reparta Biblias. ¿Cómo? Vaya con nosotros o con cualquier grupo a hacer obra social. Pero no se quede ahí esperando. Ay, no, es que... Otros entonces se van al otro extremo, solo trabajo. No, pastor, no puedo porque estoy trabajando. No, este domingo sí que menos porque me salió un trabajito, me salió un negocio. No, viajo. Nunca tienen tiempo sino solo trabaje y trabaje. No, señor, cuando Pablo está hablando de trabajar, está hablando de llevar ¿qué? El evangelio, el evangelio. Eso es, por eso hay que ayudar a los misioneros, a los pastores, hay que ayudarlo, hay que subsidiarlo. Si Dios le dio a usted riqueza, ¿para qué es? Pues para ayudar a llevar el evangelio, no para otra cosa. Evangelio con propósito, empresarios con propósito. Entonces, esto es tenaz, hermano, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. No, mire, dice, yo nunca comí el pan de balde, aunque yo, por ser apóstol y llevar la palabra, ustedes debían haberme dado a mí una ofrenda, haberme dado los diezmos o lo que sea. Él dijo, no, yo no les pedí nada, ¿para qué? Para mostrarles que uno trabaja es por amor. A mí me preocupa esto. Hay muchas iglesias que pagan sueldo y está bien, yo no veo malo eso. Pero ¿sabe qué ocurre? Cuando les pagan sueldo la gente ya no lo hace por amor. Ya no lo hace por entrega, ya no va a evangelizar porque voy a evangelizar porque me nace, no, porque es que me paga, me toca ir ya unos mercados, me toca ir por allá. Ahora me toca tener a esta señora y darle consejería porque, ¿por qué? Porque me pagan. Yo tuve un pastor que él dijo, yo no le pago aquí a nadie nada, bueno, a la secretaria, eso sí, pero el resto, voluntarios. Y yo decía, oiga, tan tacaño ese pastor, tan ¿por qué no ayuda? Mire, pero ahora entiendo la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Es que cuando usted lo hace por amor es diferente. Yo al comienzo juzgué eso, hoy entiendo que no. Ahora, ¿por qué no participar todos? Claro, ayudar, sí, yo sé, y podemos hacerlo. Pero qué lindo cuando se hace por amor. Qué lindo. Dios no llama a desocupados, Dios llama a ocupados, a empresarios, a gente que está trabajando, que está estudiando, para que saque tiempo y en ese momento usted no tiene que dejar de trabajar, usted no tiene que dejar de estudiar, usted no tiene que dejar de hacer lo que hace. En su trabajo, en su estudio, en su empresa, usted allí es luz y lleva el evangelio de Dios. Amén. Si alguno, 14, no obedece a lo que decimos, ojo, mire lo que está diciendo acá, por medio de esta carta, o sea, que trabajen, que evangelicen, a ese, háganle una X, señálenlo, y no se junten con él. Bueno, aquí está bien bravo Pablo, y perdónenme, aquí no está dando una sugerencia, está dando una orden, en el nombre del Señor. Dice, por favor, persona que sea perezosa, que no trabaje, vean, no nos sirve en la iglesia hay mucha gente que está muriendo, que se está yendo para el infierno, en la cuadra, en el barrio, y nosotros allá, no, es que, ay, no, es que me da pena y no tengo tiempo, ¿yo qué hago? Es que tengo niños, todo el mundo tiene niños, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene estudio, pero usted tiene que sacar tiempito para trabajar en la obra del Señor, en la iglesia. Hay que hacer algo. Yo le estoy pidiendo al Señor que nos dé una sede para poder tener más entrenamiento, más cursos, más evangelismo, más ministración, más oración. Pero allí no podemos donde estamos porque es un salón alquilado solo los domingos 2 horas, tremendo. Pido a Dios que nos dé un lugar para poder estar todos los días, ojalá allí intercediendo, orando, dando seminarios, cursos y enviando misioneros. Esa es. Y el 14 dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no se junten con él. Tremendo. Para que se avergüence. Mire que no es para sacarlo de la iglesia, ni es para que pierda la salvación, nadie pierde la salvación, sino es para que coja orden. Oiga, recuerden que les enseñé, Dios no castiga a nadie. No, Dios disciplina. ¿Y por medio de quién?
por medio del pastor, por medio de la autoridad que ha puesto. Y en la casa, ¿por quién disciplina el Señor? Por medio de los padres. Y en la empresa, por medio del gerente. Y en el país, por medio del gobierno. Pero Él no se mete. Él delegó la autoridad. Toda autoridad fue delegada por Dios. Entonces, ¿y útil para qué? Para que discipline. Por eso lleva la espada, para juzgar. Entonces no dice, ay, Diosito, pues si Diosito lo castiga. No. Ahora, si usted no lo disciplina como papá, si usted como jefe no toma la autoridad en su empresa, si usted como presidente no toma la autoridad en su país, y yo como pastor no tomo la autoridad, usted como pastor no toma la autoridad, el Señor lo entrega a Satanás, como lo hizo Pablo. Entreguen a ese tal a Satanás. Y varias veces lo hizo. Mas no tengan por enemigo, no lo van a tener por enemigo tampoco, es para disciplinarlo. ¿Ok? Y cuando uno dice disciplinar, no se trata de matar, ni echar de la iglesia, ni avergonzar. Se trata de decirle, hermano, ¿sabe qué? Tú necesitas entrar a conocer más, a recibir más y ayudar más. Y si no, hermano, entonces búsquese otro lugar, porque esta no es su iglesia, aquí es para trabajar. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano, con amor. Con amor. Y terminamos el 16 al 17 y 18. Mire lo que dice Pablo para terminar. Y el mismo Señor de paz. ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo de paz os dé siempre que paz en toda manera, en todo lo que hagan, trabajando, ministrando, orando, en la hospital, en la clínica, en el abogado, en la situación que estés, Dios te dé paz. Así es de que si vas a una cirugía, como nos ha tocado a nosotros con Patti, o si te diagnostican algo, vaya con paz. Si tiene una deuda, vaya con paz. Si alguien te diga, vaya con paz. El Señor sea con todos vosotros. Este saludo, dice Pablo, es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en todas las cartas mías, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo terminó la carta. Él escribió con su puño y letra para que supieran que no era una carta de esas falsificadas que estaban haciéndose pasar por Pablo. Mis amados, tenemos tanto que hacer. Y esta carta que termina y comenzamos Timoteo la otra semana, yo les ruego, mis amados, como dice Pablo, oremos. Oremos, porque la oración, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Y al hablar con Dios, ¿qué hago? Intimo con Dios. Cuando intimo con Dios, ¿qué hace? Él me habla a través de su palabra, a través de muchas formas me habla. Y luego, ¿qué hago? Escudriño la palabra. Al escudriñar la palabra, al tener ese entendimiento de esa palabra, ¿cómo la aplico, Señor? ¿Cómo la aplico a mi vida? No, ay, esto le sirve a aquel, para mi esposa, para mi esposo. No, para mí, ¿cómo la aplico, Señor? Entonces usted comienza ahí, ¿a qué? A meditar en la palabra. Y luego de que medita, como dice, ¿cómo la aplico? Comience a ayudar a otros, a servir a otros, porque es más bienaventurado dar que recibir. Comience a dar, y cuando usted da, recibe. Usted no se preocupe por las deudas, eso que Dios se encargue de pagar, todas esas te alcanzarán, las bendiciones te alcanzarán. Todo eso. Amén. Gracias por escuchar. Esta carta de primera y segunda de Tesalonicenses fue maravillosa, especial. Está todo grabado en Facebook y también lo tenemos en YouTube. Si usted quiere ver las anteriores, hágale, es especial. Son sencillitas, es algo claro, y hay muchas dudas que estamos resolviendo, que habíamos pensado que eran para nosotros y no eran para nosotros, que habíamos pensado que eso era que el Señor ya vino, que no sé qué, nada de eso, todo eso queda aclarado con la palabra de Dios. Toda la escritura es útil, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es útil. ¿Útil qué quiere decir? Que me sirve para algo, es un utensilio, algo para ser sano, para ser próspero, para sanar, para ayudar a otros, para mejorar, para tener vida, para tener paz, para tener gozo, para tener... Ahí está toda la palabra. Pero así como les enseñé, con las dispensaciones o separaciones o divisiones, para que no caigan errores doctrinales e interprete mal la palabra y termine usted guardando el sábado o no comiendo carne de o no sé qué haciendo, poniéndose kipá y poniéndose cosas raras. No.
Eso no vamos a caer en esas trampitas que trataron de allá a los de Tesalónica, a los de Corinto, a los de también de Filipo, a tratar de engañarlos con doctrinas judaizantes. No, Señor, nosotros somos cristianos y somos gentiles por orgullosamente gentiles, salvados por la gracia, por la sangre de Jesús, por Jesucristo y su amor que pagó por mí, no más. Nosotros no somos salvos por ninguna otra cosa. No me cansaré de decir eso. Amén. Que la paz, la gracia, la bondad de mi Señor esté sobre ustedes. En el nombre de Jesús los bendigo y confiando en Dios, próximo jueves nos vemos entonces a la misma hora, 8 de la noche, jueves 8 de la noche, todos los jueves por Facebook de Refugio en vivo o por YouTube. Les bendigo. Que la paz del Señor siga con ustedes.